El academicismo. Orígenes. Durante el siglo XVI, con el aumento de la demanda de obras por encargo, en Italia se van formando grandes talleres de producción y reproducción de arte. Estos talleres están a cargo de un maestro artista, asistido por aprendices a los que enseña a imitar sus técnicas de trabajo. La primera escuela de arte oficial que se conoce es la Academia de Dibujo de Florencia, fundada en 1562. Esta y las nuevas academias que van surgiendo en los siglos siguientes dependen del apoyo económico de poderosas figuras e instituciones religiosas y políticas. El academicismo es una de las características generales del neoclásico. Se dio en el cuarto del siglo XVIII, en 1783. Su transición del barroco hacia el neoclásico. La Iglesia pierde sus propiedades y poder, y la expulsión de los jesuitas se da en 1762. El academicismo contribuyó a la arquitectura, pintura y escultura, dejando de ser oficios y convirtiéndose en arte o profesiones. Los arquitectos se educaban proyectando edificios según la perspectiva de los teóricos italianos, Vitruvio, Vignola, Palladio. Se crean diferentes escuelas. Aquí tenemos las academias: Buchheim en Alemania, Academia de Beaux Arts en París, Royal Academy of Arts en Londres, Academia de Venecia, Academia Nacional de San Luca, Academia de San Franz a Rome en Roma, Academia Dialet Accardia en Roma. Algunos artistas académicos. Guillaume Signac, pintor, nació en 1870 en Francia. Se formó en la famosa Academia Loan de París en 1889 a 1895, donde tuvo varios maestros, entre ellos Gabriel Ferrer. Cultivó en toda su carrera el academicismo clásico, basado en el canon francés del siglo XVII de Nicolas Poussin, así como los neoclásicos de principios del siglo XIX, al que permaneció siempre fiel. La temática casi exclusiva de sus cuadros fueron escenas alegóricas, mitológicas y de bellas mujeres, la mayoría desnudos o semidesnudos, con resistencias de la antigüedad y basados en prototipos griegos y romanos, como por ejemplo en los frescos de Michele Buonarroti o los de los maestros del Quattrocento, como Sandro Botticelli. Las pintó con todo tipo de actitudes y siempre en escenarios idílicos, siempre con las armonías de color que se pueden encontrar en las pinturas de Rafael Sanzio, equilibrando tonos cálidos y fríos. Una de las academias es la de Beaux Arts, que está fundada en 1816. Esta academia estaba dividida en 8 secciones. Primera en pintura, segundo escultura, tercero arquitectura, cuarto grabado, quinto composición musical, sexto miembros libres, séptimo creaciones artísticas en el cine y en el audiovisual, octavo fotografía. Un representante de la Academia de San Lucas de Francia fue Jacques-Louis David. Además existe el academicismo republicano de 1811 a 1876, en donde surge la suspensión de obras debido a la guerra de 1810. En 1843 se reorganiza la academia bajo el mandato de Antonio López de Santa Anna. Se busca una afirmación cultural con el neoclásico. El italiano Francisco Javier Cagliari asume cargo de la academia en 1857, introduciendo el historicismo y modalidad estilística de la cultura germano-sajona. Arquitectura. La arquitectura neoclásica nace como reacción contra la exuberancia decorativa barroca y el capricho rococó y reproduce las formas generadas por los griegos y los romanos. Se caracterizó por la simetría, la elegancia y la sobriedad, el empleo de un solo orden, como dórico, jónico o corintio, en lugar de la superposición barroca, además del énfasis sobre los valores lumínicos, la división tripartida de la fachada con tímpano central,
la eliminación del color, el gusto por los arcos de triunfo y columnas conmemorativas. Desaparece la ornamentación y busca la sencillez, la armonía, la pureza de formas. La arquitectura neoclásica deja de ser una arquitectura religiosa o de reyes y se convierte en una arquitectura civil, una arquitectura para el pueblo, con la creación de bibliotecas, teatros, museos, arcos de triunfo. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Madrid, el Teatro Grand Théâtre de Bordeaux. En Francia, aquí es donde se inicia la arquitectura neoclásica por el motivo de un proyecto para construir la ciudad ideal de la época en base al poder de Napoleón. Tenemos algunos arquitectos famosos como Claude Nicolas Leduc con su obra llamada Château de Belleville. Otro arquitecto como Louis Etienne Boulle, que tiene tendencia radical hacia la simplicidad y encarnada en la geometría pura. En Inglaterra, su influencia fue palladianismo por Andrea Palladio, el estilo de Adam, del Renacimiento italiano. Estas dichas influencias fueron llevadas hacia la funcionalidad. Algunos arquitectos como Robert Smirke, otro llamado Robert Adam, con su obra Newliston, que es una casa de campo cerca de Edimburgo, en Escocia. En Alemania, toman los modelos grecorromanos que dieron lugar a una arquitectura monumental que reproduce el templo clásico para darle un nuevo sentido en la sociedad civil. Algunos arquitectos famosos como Friedrich Schinkel, otro arquitecto como Leo von Kles, que diseñó la obra Ruhmeshalle, que es el Salón de la Fama construido cerca de Múnich, en Alemania. En España, difícil de lograr el cambio por el tardado desprendimiento del barroco, además de la creación de academias como artistas italianos que difundieron el estilo. Algunos arquitectos, o más bien dicho, un arquitecto como Ventura Rodríguez, con su obra El Palladio de Liria, que es un gran palacio urbano español del siglo XVIII en Madrid. En México, se da gracias a la fundación de la Academia de San Carlos. Algunos arquitectos famosos como Francisco Tres Guerras, Adamo Boari y Manuel Tolsa, con su obra El Hospicio Cabañas, que es un edificio de estilo neoclásico emblemático de la ciudad mexicana de Guadalajara. En Estados Unidos, se desarrolló una variante del neoclasicismo, el estilo federal, el estilo georgiano, y reanuda los temas y las formas del neoclasicismo. Algunos arquitectos como Thomas Jefferson y Charles Bulfinch, que hizo la Casa del Estado de Maine en Augusta, Maine, es el Capitolio del estado Maine, que se encuentra en Estados Unidos. Pintura neoclásica. Este tipo de pintura nace de la reacción frente a la frivolidad y superficialidad del estilo rococó, y la antigüedad es su fuente de inspiración, orden y equilibrio. Además, la aplicación de la estética de la perspectiva lineal es muy importante en la presencia de estas pinturas. Las composiciones son claras y racionales. Uso de los colores puros que remarcan bien los contornos de las figuras y los objetos. Además, existe el predominio del dibujo en la línea frente al color, y es la apariencia escultórica. Se prefieren temas extraídos del mundo clásico, mitología, episodios históricos y el desnudo, tratándose de forma heroica, así como el presente revolucionario. En la intervención de la luz es muy fría
y subraya la solemnidad del conjunto. El sentido demoralizante y protagonizante es la idea más importante y fundamental en este estilo. Unos pintores reconocidos son J. L. David, J. D. Ingles, F. Goya y A. R. Mengs. Pintura neoclásica. En el modelo a seguir fue el estilo romano. Las composiciones se someten a los principios de equilibrio y simetría. En las obras escultóricas permanecía la expresión serena y sosegada, imitando al estilo de los escultores de la antigüedad, frente al realismo y expresionismo de la escultura barroca. Rechaza los efectos pictóricos, la teatralidad y el movimiento desbordado del barroco. Son figuras de fuerte idealismo. Arte decorativo del neoclásico. El estilo neoclásico se extendió también a las artes decorativas. Alrededor del año 1760, Robert Adam realizó muebles con motivos greco-romanos, introducido en Francia. Este estilo simple y clásico empezó a ser conocido como un estilo etrusco y fue favorecido por la corte de Luis XV. Con adaptaciones posteriores de diseño clásico, inspiradas en los hallazgos arqueológicos, se desarrolló como un estilo elegante conocido como Luis XVI, propiciado por la familia real durante la década de 1780. En cerámica, el estilo neoclásico lo hallamos en la cerámica de Joachim Whitworth, en Inglaterra, para la que Falkman realizó muchos diseños, y en la porcelana de Sèvres en Francia. En la época de Napoleón I, las residencias reales más antiguas fueron redecoradas para el uso oficial, de acuerdo con los planes diseñados por Percier y Fontaine, muebles, porcelanas, tapices, todo ello como diseños y motivos grecorromanos, interpretados como un todo. Los interiores definían el estilo imperio en las artes decorativas, que fueron muy pronto imitadas en toda Europa. Urbanismo y paisaje neoclasicismo. Como antecedente tenemos que a inicios del siglo XVIII no había ciudad que se apreciara un desarrollo urbano como tal, que no insinuase una propuesta de mejora y ornato asentada en la reproducción a una escala menor y anecdótica, careciendo de conexiones internas entre sí. Con la revolución industrial se da una nueva sociedad, ilustrada y racionalista, que busca un origen en nuevos valores junto con la burguesía, que se enfocan principalmente en defender la libertad, la educación y el progreso. Con este cambio, el urbanismo neoclásico busca la proporción, la armonía, pero siempre dentro de una escala grandiosa y monumental, con trazados geométricos de dámero o estrellados, con amplias avenidas y plazas e implementando espacios verdes en las ciudades. Se enfoca en dar una ilustración por el escenario donde transcurre la vida de los habitantes, brindándoles integración, seguridad y confort. Se proyectan muchos edificios adecuados a la función que van a desempeñar: palacios, iglesias, bibliotecas, teatros, bolsas, observatorios, bancos, monumentos conmemorativos, etc. Esta variedad refleja el cambio social y los afanes culturales propios de la época ilustrada y comienzos del siglo XIX. Como principios fundamentales, tenemos que el urbanismo neoclásico se enfoca en crear vida, espacios razonables y de ornato participativo al público, y además del progreso en la salubridad de los pueblos. Dentro del análisis urbano y paisajístico, analizaremos tres principales ciudades, como lo es París, Washington y Edimburgo. La preocupación por el contexto urbano provoca la aparición de varios intelectuales que hacen la reflexión sobre los problemas de la ciudad. Tal es el caso de Voltaire en el año 1749, donde hace un juicio negativo de París, basándose en la falta de lógica y coherencia en el proceso de construcción de los fragmentos urbanos. Otro principal intelectual es Laurier, que enuncia la teoría del plano, donde analiza los problemas urbanos existentes. Su teoría estética consiste en tratar a la ciudad como un parque o como un bosque lineal.